Ya estamos hablando, o ya estamos más bien de regreso con ustedes aquí en Decisión 2015. Estamos con nuestros invitados el día de hoy, especialistas en educación, y siempre insistimos, la educación es un bastión importantísimo para el desarrollo económico, político y social de un país. Licenciada, hace algunos momentos platicamos sobre la importancia de la especialización, la capacitación, la calidad educativa, pero orientada también al docente, al maestro, y se decía que era importantísimo dentro, por supuesto, de otra serie de aspectos a tomar en la calidad educativa. La pregunta era, el hecho de haber convertido la carrera de magisterio en una carrera universitaria, ¿podría ayudar a esa capacitación y profesionalización? Bueno, definitivamente que sí. Hemos dado un paso significativo al lograr que nuestros estudiantes ahora se formen a nivel universitario. Es acá donde ellos podrán desarrollar esas competencias básicas, tanto en el área de matemática como de lectura, pero también en áreas específicas de la carrera, como lo son pedagogía, didáctica, psicología. Creo que aquí hay un tema muy importante. Buscamos sobre todo la excelencia de los formadores de formadores, es decir, de los docentes que les forman a ellos, porque definitivamente para poder alcanzar resultados diferentes necesitamos realmente hacer cosas diferentes. Formar a nuestros estudiantes con docentes innovadores, que estén dispuestos realmente también a trasladar o a proyectar ese compromiso con la educación, con la profesión que han elegido, para ellos poder ir a proyectar y a desarrollar la misma tarea en el aula. Definitivamente la universidad cuenta con docentes competentes para hacerlo. Está de más decir que somos uno de los dos países, a la par de Nicaragua, ¿verdad?, quienes no habíamos asumido la responsabilidad ni habíamos dado ese paso trascendental de poder realmente formar a nuestros docentes a nivel universitario. Señor rector, ¿y saben ustedes o tienen idea de cuáles han sido esos resultados en esa formación o en ese inicio de formación de docentes a nivel universitario? Bueno, a nivel de una política de Estado, la transformación de la carrera inicial docente es reciente. Apenas el año pasado se graduó la primera cohorte de bachilleres en educación. Sin embargo, muchas universidades del país comenzaron programas de formación de maestros de primaria desde hace muchos años. En el caso particular de la Universidad del Valle, por ejemplo, comenzamos en el año 97 y eso nos ha permitido a nosotros dar un seguimiento a la labor, digamos, al impacto que ha tenido esa formación en la labor de los educadores. El desafío de generalizar una educación de calidad pasa por combatir la pobreza y de alguna manera el mejor predictor del rendimiento en las escuelas sigue siendo la pobreza y se requiere una intervención de suma calidad en la escuela para que los réditos que esperamos sean esos que hemos anhelado por tantos años. Usted decía algo muy importante y es que la inversión incluso que se está dando al tema de educación todavía es deficiente, se tiene que invertir más. Y recordemos que, por ejemplo, Guatemala en Centroamérica, incluyendo Panamá, es uno de los países que tiene un Producto Interno Bruto bastante alto. Estamos hablando de un 52-58%, y el problema aquí es la recaudación, a comparación de otros países, ¿verdad? No llegamos ni siquiera a la media, ¿verdad? Con un 11%. Para 16 millones de habitantes. Costa Rica, con su Producto Interno Bruto, que es menor, tienen una inversión de un 42 o 45%, ¿verdad?, en general del mismo, para 4 millones de habitantes. Y uno de los rubros donde más invierten es el tema de la educación. Aquí creo que no llegamos ni al 7% de lo que indica la ley. ¿A qué se deberá esto? Bueno, creo que esto pasa sí por el tema de recaudación, pero también por el tema de voluntad política, como ya lo decía alguien quien nos antecedía. Definitivamente somos el país de la región que menos invierte. Actualmente estamos invirtiendo el 2.9% del Producto Interno Bruto y eso nos pone en desventaja con el resto de países, porque definitivamente el Ministerio de Educación es un ministerio de funcionamiento que debe invertir en ello porque los maestros son parte de ello, pero nos queda muy poco realmente para poder invertir en todos aquellos programas
proyectos que van a venir a impactar y a mejorar, a fortalecer la calidad educativa. Entonces sí necesitamos realmente invertir más. De acuerdo a la ley de educación debiésemos invertir el 7% del Producto Bruto Interno, estamos muy lejos de hacerlo y luego pues volvemos a insistir, queremos resultados diferentes invirtiendo lo mismo cuando la población muchas veces también va creciendo. ¿Esto en qué específicamente incide, según lo que ustedes han investigado, señor rector? Por ejemplo, bueno, ya hablamos de la calidad educativa, pero ¿en qué no hay inversión en educación? El hecho de que no tengamos este dinero. Bueno, el presupuesto del Ministerio de Educación, tan grande como es, ¿sí?, es un presupuesto que se destina en un porcentaje altísimo al pago de salarios de personal. Y las mayores inversiones son las inversiones para funcionar en las distintas actividades. Existen muy pocos recursos, no solo para los programas de apoyo, existen pocos recursos para mejorar la infraestructura en la dimensión en que se requiere, y existe muy poco para invertir más en dotar a las escuelas de nuevas metodologías, de materiales actualizados, de tecnología, de otros insumos que pueden verse reflejados en la calidad de la educación. Creo que en la voluntad política que hablábamos, no hay partido político que no afirme que la educación es un pilar de sus planteamientos, que se va a constituir en una prioridad, pero la prioridad se evalúa y se monitorea solo de una manera, y es a través de la inversión que se haga en la misma. Así es. Siempre creo que a través de los años, ¿verdad?, de décadas, muchos analistas se han hecho la pregunta, ¿por qué no invertir en educación? ¿Por qué no tener un país educado? ¿Cuáles serán las razones? Pero bueno, cada uno de los que se dedican a política sabrán la importancia o no de poder invertir en educación. Licenciada, aparte de lo que es la calidad educativa, ¿verdad?, en maestros, en mejorar incluso el contenido, en mejorar todo lo que es la infraestructura, hay algo muy importante que han dictado algunos científicos y estudiosos. Dicen que parte del problema de un niño que no pueda educarse también va muy relacionado con el tema de la salud. Cuando el niño no está bien nutrido, es muy difícil poder educar a ese niño. Ustedes también tienen ese estudio. Sí, creo que aquí no solo es el factor educación, sino el factor nutrición. Y esto lo podemos observar desde el vientre de la madre, es decir, cuando se da el proceso de gestación como tal, el niño se va formando, se va desarrollando. Y ahí asumimos que muchas veces no cuenta con los alimentos necesarios, ¿verdad?, para poder suplir esas necesidades básicas, para que su desarrollo se vaya dando de la manera adecuada y óptima, pues definitivamente eso nos trae consecuencias muy fuertes en los procesos de aprendizaje de este pequeño ser. Sus periodos de atención, por ejemplo, son mucho más cortos, definitivamente va a tener una serie de dificultades para poder emprender el proceso de aprendizaje. Luego podríamos decir que nuestras madres, a pesar de que hoy en día existen, por ejemplo, en los centros de salud, algunos programas en donde ya se le enseña a la mamá a estimular al niño, pues no siempre se dan de la mejor manera, o no todas las madres tienen acceso a lo mismo. Entonces, definitivamente, nutrición, salud y estimulación son necesarias para que el niño pueda desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tema de la refacción escolar, tan controversial, señor rector, ¿podría ser una solución si alguna vez se aplica bien? Bueno, el tema de los programas de apoyo en general, y en particular la alimentación escolar, es un tema toral, sobre todo en las comunidades del interior del país en situación de pobreza, en donde ese programa viene a suplir una serie de carencias que hay en el hogar. Es determinante que el programa de alimentación escolar permita precisamente contribuir a la mejora de la nutrición de la población. Ha habido esfuerzos valiosos en el pasado en el país, buscando que las comunidades participen y que de alguna manera, en conjunto con el Ministerio de Educación, puedan llevar la refacción escolar al aula y que se trate de una alimentación escolar que reúna los requisitos de nutrición que se esperan.
Nos vamos a ir a unos mensajes. Cuando regresemos sabemos que existe la gran campaña por la educación. Vamos a ver en qué consiste esto y de alguna manera también cuál es la situación de las universidades en el país. ¿Tendrá realmente la mayoría de la población acceso a esta educación? Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Decisión 2015. A los programas para poder encontrar resultados. El desarrollo de las destrezas básicas es un tema que debe de fortalecerse a lo largo del tiempo. La ampliación de preprimaria, la ampliación de la secundaria también para tener más alumnos dentro del sistema y poder verdaderamente terminar los niveles.